La idea es que se estructuren mejor. Hablábamos con el ingeniero Alejandro, pues que sí es importante un poquito más de tiempo, porque esta mañana me decía Diego que pues no tienen muchos resultados, que no han hecho, por ejemplo, no han usado instrumentos para recolección de información. Entonces sí es importante pues que tengamos en cuenta eso, ¿no? Entonces, a ver, desde el centro deseamos que el plazo era hasta el próximo martes para pues entregar, no sé a ustedes qué les parece. Bueno, pero primero antes de definir este plazo, pues hablemos un poquito aquí traje varios ejemplitos, dos, porque tampoco voy a ponerme a explicar todos los estudios de caso, pues pienso que son como los mejorcitos que hemos tenido del nivel tecnológico. Aquí hay una de ambiental y dos de civil, y la plantilla que ustedes conocen, ¿no? Entonces voy a ir a hablar de la plantilla y después nos vamos a remitir a estudios de casos ya hechos que les permitan pues como tener claro ya este proceso, ¿no? Entonces, si tienen dudas a medida que vamos avanzando, pues no hay problema, podemos ir, ¿no? Ir preguntando. Esto yo le entrego al profe Alejandro para que bueno, entonces lo primero que tienen que hacer pues es que el título del estudio de caso sea claro, ¿no? Y ustedes ya lo tienen. Este ya es el artículo final que deben entregar. Entonces el nombre de los estudiantes, bueno, el resumen. Ustedes en la propuesta tenían un resumen, sí, ¿no? Entonces, el resumen, recuerden que se hace al final, de cuando uno termina todo el proceso, se hace el resumen. Ahí a veces dice máximo 130 palabras, pero tampoco. Yo pienso que un buen resumen está entre 300 y 500, pero sí es importante que se establezca máximo en 2 párrafos. Entonces ahí dice, en 1 o 2 párrafos usted debe escribir el artículo producto estudio de caso. Entonces toman algo de lo que ya tienen, pero recuerden que ya es el resultado final, entonces ustedes tienen que en el resumen escribir algo de los resultados que obtuvieron. No es copiar el que hicieron en la propuesta y pasarlo, no, ya tienen que estructurarlo diferente. Entonces si hablan del tema, supongamos acueductos, alcantarillados, hablan de estudio de caso, y al final puede decir que está en mal estado, por esto a nivel técnico, bueno, lo que sea, ¿sí? Entonces, en el resumen, recuerden que jamás se cita, ¿sí? Por ejemplo, uno puede decir, Gutiérrez 2000 afirma que un alcantarillado o que un pavimento es esto rígido, no, en un resumen jamás se cita. Y como les digo, muchachos, el resumen se hace al final, cuando yo ya voy a entregar el producto, entonces me siento a hacerlo. Nunca hago un resumen antes de terminado el documento, ¿listo? Bueno. Las palabras claves son términos que se relacionan con la investigación, ya les decía la otra vez, ¿cierto? Entonces máximo 5, ustedes pues cada uno, y se ordenan en orden alfabético. Entonces agua, casa, sí, en orden alfabético, y que se relacionen, ¿no? No se incluyen nombres científicos, nada. Bueno, un abstract, bueno, aquí pues es lo mismo, pero ya en el idioma inglés. Bueno, entonces ya vamos a estructurar miren que parece corto, aquí ya acabamos, ¿cierto? Apéndices y se acabó. Referentes, listo. Pero realmente requiere un trabajo, ¿no? Ahorita vamos a mirar unos ejemplos de estudios de caso para que ustedes se contextualicen. Sobre todo me decía Diego que tiene mucho problema en cómo usaron los instrumentos, algunos ni siquiera usaron, se limitaron a revisar referencias, no hicieron encuestas, no hicieron, bueno, o no hicieron mediciones, bueno, cositas así, ¿no? Entonces recuerden que la introducción es la presentación de los documentos. Cuando ustedes hacen una introducción y la leemos, debe quedar claro qué contiene ese artículo de caso, ¿cierto? ¿Qué contiene ese trabajo que le van a presentar al profesor, esa tesis, y qué contiene? Entonces, la introducción es la presentación del documento.
Por lo general yo puedo citar, entonces a pavimento, bueno, la resistencia en pavimentos depende, ¿quién lo afirma? No sé, Gutiérrez, bueno, lo que sea. Entonces la introducción sí yo puedo empezar de lo general a lo específico. Entonces, pero hablo del tema del estudio de caso. Por ejemplo, Camilo, ¿qué está haciendo? ¿Cuál es su estudio de caso? Del diseño geométrico del tramo de la vía entre Santiago y Lucano. Eso, entonces usted habla de iniciando qué es un diseño geométrico, qué es la importancia de un buen diseño, Después, al respecto, lo anteriormente planteado, se realizó un estudio de caso donde se estableció el diseño geométrico entre y se obtuvo que está bien diseñado, mal, no sé. Allí tienen que hablar con palabras técnicas, ¿cierto? Yo no sé del tema, por eso no les puedo. Si fuera algo de ambiental, pues sí, ¿no? Pero siempre la introducción y no hagan un párrafo grandísimo que uno no puede ni respirar leer. Entonces se va estructurando párrafitos ya con normas APA, cortos, largos, parafraseados, narrativos, que eso ya lo saben ustedes. Entonces, bueno, en el estudio de caso, al final de la introducción, ustedes tienen unas preguntas, pero unos propósitos en el estudio, ¿cierto? Sí. Entonces ahí ponen, por lo anteriormente planteado, el estudio de caso plantea o estableció los siguientes propósitos. Entonces ahí dice, no sé, alguien que me diga un propósito de su estudio de caso. Los propósitos es el objetivo, ¿no? Los objetivos. Por ejemplo, en nuestro caso es identificar, ¿no?, la causa de las patologías en el asfalto. Eso, entonces se planteó los siguientes propósitos: identificar las patologías en la calidad del asfalto. No sé, la segunda, cuantificar, no sé. Sí, entonces al final de la introducción, porque si ustedes miran, aquí no va objetivo, ¿sí miran? Porque normalmente en un documento extenso uno va a planteamiento del problema, formulación, descripción, pregunta, objetivos, justificación, hipótesis, y hablan ya del marco teórico. Entonces aquí no, miren que es un documento tipo artículo científico. Y en un artículo científico uno nunca va objetivos aparte, no, al final de la introducción colocar eso, ¿cierto? Porque es un tipo artículo científico. Bueno, entonces, aquí ya recuerden que la introducción es la presentación de su documento. Métodos. Entonces, ustedes se plantearon unos propósitos, ¿cierto? Pero para responder a esos propósitos o a esos objetivos, ustedes tienen que haber planteado unas metodologías. Entonces, Carlos, ¿cuáles son sus propósitos? ¿Los tienes por ahí? Los métodos que utilizamos. No, los propósitos de su Sí. Son los mismos que yo estoy. Identificar qué causa las ¿Qué patologías. más? Otro es cómo ¿De afecta del pavimento en general? ¿O del tramo. Un tramo de pavimento flexible. No, Pavimento flexible. Otro es Ajá. de qué modo se ve afectada la comunidad aledaña. O sea, Por el contexto del sitio, ¿no tiene sitio? San Pedro. Sí. Ah, eso, San Pedro. Ajá. San Pedro. ¿Cuál es el otro propósito? Y el otro es. O Lo sea. escribo acá, por espere. Entonces cada uno vaya pensando en sus propósitos, ¿cierto? Pues los propósitos son los objetivos que se plantean en el estudio de caso, que es cualitativo. Mira, los objetivos en este caso específico es determinar mediante registro fotográfico el tipo de patologías del pavimento asfáltico. Entonces determinar, por ejemplo, ahí está mal, porque desde que dice fotografía es un instrumento. No, simplemente es determinar las patologías del asfalto, no sé, la cubierta asfáltica. De patología del pavimento asfáltico. Ahí. Determinar Las patologías Ajá. ¿De qué? del pavimento asfáltico. Esto, no sé si todos lo pusieron al final de la introducción. No, pues como es la primera entrega, me decía el ingeniero griego, tienen que ajustar. Bueno, entonces dice determinar las patologías. El otro es
¿Nosotros también digamos? Claro. Sí, la patología. Identificar los factores que perjudican de una forma directa el pavimento flexible. Y el otro es verificar de qué forma influye pues este De problema. una forma directa el pavimento, ¿no? El pavimento flexible. Pero mire que muy buenos propósitos, movimiento flexible. Y el otro es verificar de qué forma influye este problema en el ámbito social y económico. El primero, pues primero pensaba hacerlo mediante fotografía, el segundo mediante Ajá. mediante Observación tráfico, visual. estudio de tráfico vehicular, y el otro mediante unas encuestas a la población. Eso, entonces dice determinar las patologías de pavimento asfáltico mediante fotografía. Solo no se puede medir, no. Sí, hay un manual, ¿no? Para identificar esas patologías. Sí, claro, nosotros tenemos ya Bueno, entonces, de mira. acuerdo a la patología, cómo es su ocasión. Hay que tener que, recuerdo de que teniendo claro el propósito, ustedes tienen que establecer la metodología que van o que tuvieron que establecer la metodología para dar cumplimiento a este propósito. Entonces el primero dice que para el primero fotografía, ¿cierto? Fotografía, Inspección al visual. sitio, inspección, Ajá. Ese dice ya. sí, ese es. Inspección, ajá. ¿No hacen mediciones? No. Sí, Claro, sí. ellos sí miden Claro, la longitud de... Los PRs, eso ya. Por eso, más que bueno, si Es la la, fotografía ahí hacemos la es edición y la medición de la fisura o de la la... patología. Ustedes tienen esos datos, ¿ya lo hicieron? Sí, En estamos. eso estamos. Entonces, si entregaron el estudio sin eso, No, por eso dije que eso está. entonces miren, o sea, siempre que hagan procesos de investigación, lo primero que tienen que tener claro es en este caso, que es un campo cualitativo, es el propósito. Y según cada propósito tengo que establecer las estrategias metodológicas que voy a hacer. Entonces, si ustedes me decían que la mayoría solo se limitó a consultar, por ejemplo, que por qué se deteriora el asfalto, pero no hicieron nada frente al tramo que evaluaron. Precisamente por eso yo lo comentaba, Jorge, porque no alcanzamos a hacer a buscar mejor dicho, las fotografías, ir a inspeccionar con todos los vehículos, a medir, a hablar con hacer encuestas, no alcanzamos a hacer eso por la cuestión del tiempo. Entonces, el tiempo nos dio simplemente prácticamente para hacer consulta, digámoslo así, de otros, Que es un de otros tránsito manuales promedio o semanal. libros que podíamos Bueno, hacer. ese primero, listo el primero. Ahora, para el segundo, identificar Para los el factores segundo que afectan de hacemos, una forma directa al pavimento. Eso lo hacemos nosotros mediante estudio de tráfico vehicular, Ajá. que el cual nosotros ya hicimos acá está el más, hasta tuvimos hoy en eso, por allá contando los carros, nos paramos un rato. Miren. Entonces, Alguien ya hizo, digamos, de los estudios de caso, alguien ya hizo digamos, las estrategias las técnicas para recolectar información para cumplir con estos propósitos. ¿Algún grupo ya lo hizo? En mi caso, hice encuestas. ¿Cuál es su propósito? Mi propósito era hacer ¿cuáles serán los beneficios que se puede obtener al reforzar un pavimento flexible convencional con peso sintético? ¿Solo ese? La otra es... Busquen sus estudios de caso. Los objetivos. ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuáles son las ventajas? Entonces, ¿a quién le encuestó? Encuesté a un ingeniero especialista en vías, Ajá. a un ingeniero especialista en ingeniería de la construcción y a un ingeniero especialista en geosintéticos. Bueno, entonces esa muestra pues sí es buena, pero pues muy poquitos, ¿no? 3. Sí, pero pues igual con el especialista en geosintéticos fue, pues, digamos, lo más importante, por decirlo así. ¿Cuál es su otro propósito? Listo. Otro propósito es, bueno, el principal es cuál es el resultado que se obtendrá al realizar un análisis comparativo entre el pavimento flexible convencional
y el pavimento flexible reforzado con geosintéticos. Entonces, El análisis comparativo. ¿Cómo va a responder a esa propuesta? En ese caso hicimos un cuadro comparativo, o sea, primero se buscó la información y el cuadro comparativo se lo vamos al final. ¿Con referencias? Sí, no, Un pues, estado del arte. Es un estado del arte, Ujú. ¿cierto? eso. Ajá, bueno, ahorita miramos. Bueno, entonces, ¿y en el estado del arte soportó la discusión con autores y Sí, todo? claro. Ah, bueno. Y al final se anexa también las encuestas. ¿Eso qué hizo con esas encuestas? Con las encuestas, en los resultados lo que hicimos fue, digamos, redactar con nuestras palabras lo que ellos dijeron y pues al final anexarlas. Y con eso tener como soporte de lo que buscamos, o sea, que es el resultado de si es, o sea, si es necesario implementar ese geosintético en el pavimento. Pero recuerden que en los procesos de investigación, bueno, es importante el ingeniero, el especialista, pero también es importante soportar con restitución bibliográfica, ¿cierto? Entonces, no solo lo que dicen, sino tal autor con libros buenos que deben haber en civil, pues dice que esto ocurre, esto, ¿cierto? Entonces, miren, siempre todos tienen que hacer este ejercicio. Si ya lo hicieron muy bien, tener claros los propósitos y con ellos determinar las estrategias metodológicas que van a llevar a responder este. Y algo importantísimo es que además de responder, porque yo puedo hacer la encuesta y el ingeniero dice que es importante el flexible, bueno, todo eso, yo digo lo mismo. Pero entonces, bueno, ellos dijeron eso, pero ¿qué dice la comunidad académica frente a ese tema? ¿Y quién es la comunidad? Los científicos que escriben en civil. Entonces, artículos científicos, libros buenos. Entonces, no solo es limitarse a decir el 10% o el 100% de una encuesta, por eso a mí yo siempre a mis estudiantes digo, a mí una encuesta no me sirve, ni 2 ni 3, mínimo unas 10. ¿Por qué? Dice en los agricultores, se murió el 50% de mi ganado. ¿Cuánto era su ganado? 2 vacas. ¿Sí me entienden? Es algo así. Entonces hay que tener muestras que sean como representativas. ¿Sí? Por ejemplo, podría haber consultado a sus compañeros de décimo, una encuestita. ¿Sí? A ver qué opinan ellos, a pesar de que tienen un nivel menos que un especialista. Sí es importante eso, no sé. Entonces sí es importante que la muestra sea representativa. Que no solo, no, pues el ingeniero, pues yo sé que tiene especialista, pero ¿qué opinan a veces? Bueno, entonces, y verificar cómo influye socialmente, ¿qué van a hacer para eso? Encuestas también a la Nosotros vamos a hacer encuestas, pero, ¿A quién van a encuestar? pero más que todo a la comunidad aledaña al Ajá. municipio, de cómo les afecta a ellos en la parte económica y lo social la condición que se encuentra en la vida, de pronto la condición. Eso. Y ahí sí hay que hacer unas preguntas muy bien estructuradas, ¿no? Pero ahora no, si es San Pedro, ¿no? Y van a ir solo ahí donde está el hueco a la persona que vive ahí, no, pues tienen que... No, por eso no, le digo ¿no? a varias personas del municipio. Eso, entonces miren que los instrumentos de medición en los estudios de caso son súper importantes. ¿Por qué? Porque me ayudan a responder esos propósitos. Si sus estudios de caso tienen 4 propósitos, tienen que haber estrategias de tal forma, porque una encuesta me puede responder 2 propósitos, de tal forma que me ayuden a responder esos propósitos. No es hacer encuestas por hacer encuestas. Supongamos que ellos no tuvieran esto. ¿Fuera necesario encuestas? ¿Cómo influye? Si no tuvieran este propósito. verificar. No, para que hagan No, encuestas. pues no. Simplemente van y miden y bueno, evalúan. Sí, entonces miren muchachos, siempre deben tener en cuenta eso. Vamos bueno. Aquí en los métodos es como, ahora vamos a mirar un ejemplo, cómo hacen ustedes para tomar la recolección de esa información. Entonces, encuestas, miden, bueno. Los resultados deben ya plasmarlo, entonces se determina que existen 10 huecos, bueno, pero bien claritos, ¿sí? ¿Me entienden? Entonces se establece... Los resultados es todo lo que tuvimos en en base a lo que hicimos, a la impresión fotográfica, al trabajo Entonces, individual, para dar cumplimiento al primer propósito, se redacta así, para dar cumplimiento al primer propósito
las patologías se del identificó que la se patología identificó predominante es está- piel de cocodrilo. Bueno, sí. Entonces cocodrilo, figura 1, poner la figurita, figura 1, ¿cómo se llama? Piel de cocodrilo, sí. Piel de cocodrilo, fuente, autores, nota, la foto fue tomada, así. Entonces, al respecto, bueno, es que aquí la discusión es aparte. Entonces, otro problema que se identificó, no sé, fue tal, la botico, se determinó que existen 20 problemas o 20, sí, siempre como, miren aquí, ¿qué son los resultados? Es dar respuesta a la pregunta o preguntas de reflexión. Teniendo claro las preguntas de reflexión, teniendo claro las estrategias metodológicas que me van a responder esto, ahora sí ya con eso que ya me voy a campo, tengo que hacer las encuestas, tengo que ir a medir, ya redacto los resultados, ¿sí? Y la discusión eso es lo que les estoy diciendo. Si el mejor ingeniero de alcantarillas les dio un concepto, es discutirlo no con lo que dijo él, porque eso es parte de tu propósito y de tu metodología. La discusión es buscar referentes, libros que hablen de lo que de pronto el ingeniero dijo, pero soportar. O sea, al respecto, Jaramillo manifiesta, Gutiérrez, Gómez, bueno, lo que sea. La discusión siempre es con autores. No es que me voy a inventar yo. Con autores, por eso el estudio de caso que dice 35 mínimo referencias, ¿no? No sé si todavía estarán escritos. O sea, 35 referencias que no son ni Wikipedia, ni Rincón del Vago, nada. Tienen que ser buenos libros de ingeniería. Y sus docentes ya los... Referencias, pues miren, todo lo que se cita acá hay que referirlo con normas APA, todo con normas APA, ¿sí? Entonces les voy a presentar unos 2 estudios de caso. Miren cómo lo presentaron este muchacho. Fue la mejor nota en aquel entonces. Entonces él hizo, bueno, miremos, él hizo la propuesta, que ustedes ya también está aprobada, ¿no? Yo pienso que... Entonces, ¿qué hizo él? La propuesta fue diagnóstico actualizado de las condiciones de las vías terciarias del municipio de Sibundoy en el año 2021. Aquí está bien hechecito, hizo el resumen, planteó el problema, las preguntas de reflexión, en qué condiciones se encuentran las vías terciarias, qué recomendaciones se podría hacer para mejorar, cuáles son, miren, altísimas preguntas de reflexión. Esta es la propuesta inicial que ustedes hicieron, ¿cierto? Que ya está aprobada. Ahora vamos a mirar, él después de haber hecho todo estos, mire, ¿el qué hizo? Hizo un mapa de las vías, como él al final ubicó las vías terciarias y hizo un mapa de Sibundoy, donde está o lo buscó, bueno, donde sea. ¿Listo? Miren, entonces para dar respuesta, ¿el qué más hizo? Revisó el código de vías. Entonces miren que eran 22 vías. ¿Dónde quedaban? Para hacer el artículo de caso y responder esas preguntas, miren qué hizo. Les dio ese código, bueno, ahí ustedes sabrán más que yo de esto, dónde están ubicadas las veredas, bueno, el código de la vía, eso me imagino que hay algún documento de vías, pero lo hizo. Evaluó 22 vías en Sibundoy. ¿Cuál era el título? ¿Cuál era el título de... ¿Cuál era el título? La propuesta. Era diagnóstico de las, no es del tramo, son de las vías. ¿Cuántas vías evaluó? 23 vías
Y si miraron que él empezó a codificarlas, no sé qué, cómo serán esos códigos, ustedes Sí. saben más de eso, ¿cierto? Están en guías, están. Eso, entonces él, mire, diagnóstico actualizado de las condiciones, para cumplir estos 4 propósitos o 5 que se colocó aquí, miren. Hizo una pregunta en qué condiciones son 22, qué recomendaciones, qué opinión, aquí hizo una encuesta, cómo afecta al Estado, Si miran que hizo hartas preguntitas de reflexión. Para responder a eso, a ver, aquí está, ¿no? Miren, bueno, el manual, plantilla, miren, hizo todas las plantillas, yo no sé ingeniero si usted entiende esto porque yo no entiendo. Sí, lo hizo cada 100 metros. Gracias. Y fue evaluando, mira, aquí dice, condición de estructura, el símbolo. Me imagino que estas cositas le hizo a todas las vías, los aros, surcos, transversales, lo que iba encontrando me imagino que le iba a señalar. Entonces miran que él usó instrumentos de medición para evaluar eso, entonces lo mismo tienen que hacer ustedes. No necesariamente porque su estudio debe ser diferente, ¿cierto? Miren, resumen, deterioro del tipo B, pavimento. Sí, Aparte de las fotografías que tomamos. Esos documentos, por ejemplo, también tenemos así, ¿toca anexarlos al envío o se los pueden poner como apéndice. en apéndice? Sí, mira lo que él envió, los estoy contextualizando. Ustedes tienen, los que hicieron estas metodologías, llevaron a cabo esto, están muy bien, porque están respondiendo con instrumentos y con ir a campo a llenar de todos esos documentos que yo no tengo. Entonces, miren lo que él hizo. Les voy a mostrar cómo entregó él. Entregó la propuesta que está aprobada, ¿cierto? El estudio de caso que ahorita vamos a mirar. Y todo lo que él usó para responder a las preguntas, a los propósitos del estudio de caso. Mira, encuesta y entrevista. Cuestionario habitantes, no con 1 y 2. Cuestionario habitantes cuestionario a los mecánicos, cuestionario a los agricultores, entrevista, formato de entrevista realizada. Miren, que les respondió la encuesta 1, todo incluye. Porque sería ilógico meter todo esto a un documentico, a un artículo científico. La encuesta 5. Por eso es que cuando les pongo el ejemplo de las vacas es para que ustedes como aterricen. Con 3 encuestas no me sirve. Miren, hizo la estructuró bien aquí, miren. Y la persona son preguntitas, miren, son 5 preguntitas, pero no se la hizo a 5 personas. Miren aquí. A los habitantes de las 22 veredas, de las 22 vías. A los mecánicos que por ahí se varan y todo, o a los que arreglan carros. A los agricultores que pasan por esas vías terciarias. A entrevistas a quién le haría, ¿ver? Entonces, a Iván Rodríguez, quién será ellos, son muy importantes. Bueno, aquí los ha tabulado, a José, bueno, ha hecho otras entrevistas. Entonces, miren, muchachos, ¿cuál es la idea de ahora? Porque ustedes hicieron el primer entrega, pero entonces, si lo hicieron así, pues, encuestas y entrevistas. Entonces, a ver, miremos qué les preguntaba a los mecánicos. Entrevistó 10 mecánicos. Miren. ¿Qué les preguntaba a los mecánicos? Según la experiencia adquirida reparando vehículos, ¿qué afectaciones o daños sufren los vehículos por las condiciones que se encuentran en las vías rurales del municipio de Chile? Daños de amortiguadores, Según su punto de vista, ¿qué recomendaciones daría para que los vehículos no sean afectados a daños a la hora de transitar por las vías terciarias? Tenerlos en mejores condiciones. Y miren que no son encuestas de 20 hojas, de 30 hojas que la gente nadie responde, son 5 preguntas, teniendo en cuenta sus últimas reparaciones realizadas, qué tipo de vehículos es el más afectado por el Estado. Entonces ellos llaman motos y camiones pequeños. Entonces miren que los instrumentos me van a permitir que responder esto. Y aquí está muy bien con inspecciones, fotografías. Y miren que ustedes es un solo tramito.
no sé, en cambio son 22 días. Por eso este estudio de caso es el mejor que han presentado los muchachos, es el mejor que han presentado a lo largo de todos los diplomas. Bueno, entonces miren, aquí ya hace el análisis de los cuestionarios, él maneja algo de Excel, miren, entonces le hace, miren, estas cositas deben presentar, ¿sí? Mira, él coloca aquí la pregunta 1, que están en buenas y con malas condiciones. Aquí están todas las preguntas que él hizo, unión de los resultados, hizo un Excel, qué opinaron los mecánicos, las 5 preguntitas de los mecánicos, ¿se acuerdan que eran 5? ¿Qué opinan los agricultores? Que el 100% ¿qué te da? ¿Qué te da? ¿Qué te da? Bueno, aquí debe ser A. No tengo las preguntas, pero allá pues en la base de datos está, ¿no? Las entrevistas, bueno, los mecánicos, aquí ya reunió todas las encuestas, ¿listo? Inclusive ahí lo estábamos animando a que lo publique y se gradúe con esto como ingeniero, pero no. Entonces miren, ahora sí vamos al estudio de caso. Entonces, como esto les voy a entregar, si no se preocupen que se los envío si quieren. Entonces, miren, empieza a redactar. Y miren que yo siempre les digo, un resumen se lo puede hacer en un párrafo bien estructurado. Después vienen las palabras claves que dice capa de rodadura afirmado, deterioro, mantenimiento de vías terciarias, diagnóstico. Aquí va el resumen, la introducción. Por eso es que yo les digo que la introducción es como la presentación del documento. Él cita aquí ya esos códigos que ustedes manejan de día, ¿no? Todas esas cositas. Miren aquí, miren que ya maneja los párrafos, si son cortos entre comillas, coloca, inclusive mire qué bien que él edita la fuente. Y yo voy aquí, yo que soy vida como docente de ambiental, cojo aquí y digo, Rincón del Vago, no me sirve. Si me ponen un artículo científico, muy bien, o un libro bueno, muy bien. Entonces siempre ustedes cuando, miren cómo la introducción. Empieza a hablar de la malla vial en Colombia y habla, miren, ya de vías terciarias. ¿Sí? Bueno, aquí habla, miren, de terciarias, miren cómo sigue. Y si yo le doy a clic, todas las fuentes se editan. Ojalá esté la URL. Porque siempre es importante colocar. Aquí le faltó, ¿verdad? Porque si yo quisiera revisar dónde busco, ahora que todo es por internet. Al final, miren que debe decir, miren, finalmente la presente realizó un diagnóstico de las, ¿sí miran cómo va amarrando, hilando las ideas? Al final, miren, dice, finalmente se presenta la investigación, se redujeron las condiciones basadas en el método, bueno, ustedes sabrán más de esto, VICIRET, bueno. Los métodos, miren. Aquí describen lo que van a hacer, observación y trabajo de campo, la mayoría me imagino que tienen, antecedentes y entrevistas, fundamentos básicos de estos manuales, se hizo un medio de revisión de bibliografía, los planos que yo les decía que puso los planitos, ¿miraron? De las vías, el mapa, digamos, y miren que ya empieza a redactarlo. Entonces aquí ya les decía, ya le prestaron en planeación la figurita, entonces así se ve, figura 1, cartografía, y aquí está relacionado, ¿ya? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el que lee, automáticamente, pues el que escribe lo remite a la figura y él va a ver que estas son las vías que leo. Mire, la nota al pie de página, adaptado, En la figura 1 se presenta en forma detallada cada una de las veredas con sus correspondientes vías rurales que conforman para un mejor detalle de Aquí ya ponen, ¿se acuerdan? Yo les mostré los códigos de
Entonces aquí ya en metodología él empieza a explicar todo lo que hizo para cumplir el estudio de caso, de codificar. Pero aquí no están ni las entrevistas, y miraron que le hicimos una carpetica aparte en los instrumentos. Ajá, la tabla código de vías. Aquí me menciona dónde están. El segundo método usado para la reproducción fue el método Viceré, que dijo. No sé. Bueno, ya antes mencionados, APIFE 2, con el cual se recolectó información para realizar el análisis de cada una de las, y identificando los deterioros y el nivel que presenta cada uno. Como tercer método se realizó una encuesta, miren, para darte cuál fue localizada por la población. No un agricultor, un transeúnta, no, muchachos. Por eso ahorita nos vamos a poner de acuerdo, vayan pensando. ¿Dónde vas? ¿Dónde está trabajando? En la vía central, donde decimos ahí, en el Yamaha Barrigata, la principal. ¿Qué decisión? ¿Yamaha? Sí, por ahí. ¿Banco? Ujú. Eso, entonces no va a ir ahí a la gerente del banco a preguntarle de la vía, no tiene que hacer una encuesta de cero Eso, entonces, miren a qué le hizo, a los agricultores, a los ganaderos, y de 22 días. ¿Y cuántas encuestas a cada uno? ¿Sí, mira? Acá 22 días, 10 agricultores, 10 mecánicos. Sí, mira Y todos los habitantes. y los habitantes que viven al ladito de las vías. ¿Sí? Entonces miren que es un estudio muy bueno. Como tercero, bueno, se realizó encuestas, se realizó la población con el propósito de directos, de indirectos, Y miren que aquí él lo envía a apéndice 4, que ya les mostré, ¿cierto? Que eran las encuestas. Y ahí están resultados. Miren que este tiene 24 hojitas, este estudio de caso. Me parece grande, pero resume muy bien. Entonces ya él empieza, miren, deterioro, y aquí pues como ustedes saben, de la vía, bueno, esta cuál será. Entonces pues ahí hay unos códigos que ocurren. Después él ya, miren, ya dejó el porcentaje de deterioro versus la longitud de la vía. Ahora ya no se usa gráfica sino figura. La figura anterior no se redacta así, se puede observar. Recuerden que hay que redactar siempre en tercera persona, ¿no? O en infinitivo. Miren aquí estas foticos. Se puede apreciar el tramo de pues ahí ustedes saben más de esos códigos. Ya muestran ya las mulas que pasan por esas vías. Ya hace las torticas de las encuestas y dice que el 20%, el 30% de los habitantes bueno, aquí hace otros estudios y después, miren, nivel de deterioro, y después hace la discusión. La discusión, ¿cómo la hace? Y miren que ya habla ya de lo de envías, de los autores, aquí pues le falta. Miren que soporta la discusión con algunos autores. Pero miren que en resultados muy bien. Aquí las referencias que se ordenan alfabéticamente. Y ya. Ahora yo si quieren les comparto este Sí, sí, para que lo miren. Ahí hay otros. Sí, pueden, pero para que se guíen o bueno. Recuerden que cada estudio de caso tiene sus propósitos diferentes. No porque él hizo eso, pues todos ahora se van a hacer esas plantillas. Recuerden cuál es el propósito de él, ¿no? Ustedes, pues no sé si este era en pavimento, este diplomado. Vías, creo que era. Ahora en vías y salud. Ajá. Aquí, por ejemplo. No, es que eran dos. Entonces, aquí miren, este es otro de ambiental. Y miren cómo se va organizando, que quede bien redactadito en APA, miren las citas.
los métodos. Entonces siempre hay que, sin métodos pueden colocar el área de estudio, ustedes dicen el kilómetro tal, aquí lo describen, miren las foticos que sean de calidad, miren que uno puede poner varias foticos y no volver un álbum, ¿sí? Nota, la figura anterior presenta el estado de la vía, el tipo, bueno, diseño metodológico, bueno, este es un poquito más avanzado, pero miren muchachos, miren las fotos, ¿no? Siempre no son fotos, figura, se pone el punto aquí, se identifica y la nota al pie. Van los resultados de lo que se obtiene y la discusión. El formato está así. A mí personalmente no me gusta separar la discusión de los resultados. Porque mientras me acuerdo qué fue que dije acá, en cambio, si yo voy discutiendo, pero como el formato así, está así, pues dejémoslo así. Entonces aquí ven, de acuerdo, miren, aquí Mariana y que el bosque, el cultivo, miren aquí. La discusión se hace con autores, el suelo, la PAO, manifiesta y referencias. Aquí ellos pusieron al final unas fotos, pero yo sí pienso que es bueno hacerlo así. Colocar su propuesta, el estudio de caso y los instrumentos que aparte, o sea, colocar de punto uno y una vez el resto. Aquí está ese mapita que tiene él al principio, si miran que está en qué será. Bueno, me imagino que en planeación lo consiguió, bueno, ese lo tienen dentro de la vía. El código de vías que él ya lo colocó dentro de su, miran, de las 22 vías que él evaluó. Entonces no vayan a colocar las encuestas dentro del estudio de caso. Mira, aquí están estas plantillas que yo no sé cómo es que se interpretan porque no soy ingeniera, bueno, ustedes deben saber los que tienen que evaluar con gráficos. Dentro del estudio de caso se puede colocar de pronto la plantilla que utilizamos, de pronto la encuesta, la plantilla o no, nada de eso. Todo va en apéndice. Mira aquí, plantilla, la que usa para, yo no sé para qué será que mira, son las plantillas. Aquí Sí, está. hay en el artículo de caso, o sea, los resultados finales. El 65% dijo esto, si es encuesta, ¿no? No, apenas. No. En los resultados. ¿Listo? Ya ahí tienen que decir, eso se encuentra en el apéndice tal. ¿Listo? Mira, aquí están los cuestionarios. Y él se dio el trabajo de sacarle qué le respondió cada persona. Mira. De agricultores, de mecánicos, de habitantes de la vereda, entrevistas y análisis del cuestionario, que aquí están las gráficas, pues que uno no le va a hacer a todo, entonces lo más relevante va al estudio de caso, lo más importante porque está deteriorado. Aquí miren, las encuestas de los habitantes, los agricultores, los mecánicos. Son 5 preguntitas, ¿no? Con los mecánicos debe haber 5 gráficas. Ahí está. Entonces, muchachos, vean. El profe Diego, ya hablando, me dice que yo realmente no los he revisado los estudios porque tenemos las capacitaciones. No sé, ingeniero, pues ustedes en el cronograma, este es el primer avance, ¿cierto? Sí. ¿Cuándo qué les digo el ingeniero? ¿Cuándo entregan? No, pues inicialmente de hecho que tocaba que entregarlo el sábado, sí o sí. Sí. Pues eso fue lo que hicimos, tratamos de hacer nosotros, pues entregar lo que más pudimos, porque la verdad, pues no sé la verdad.